¿Qué tal? Espero que estéis todos bien. Vamos a esperar un par de minutillos y empezamos con este webinar. Bueno, muy buenas tardes a todos. Tarde de viernes, ya encarando el fin de semana. Me parece que va a ser bueno, o sea que seguro que se puede disfrutar al máximo. Bueno, vamos a hacer un pequeño webinar contando cómo formamos en ecografía en el máster de imagen clínica y ecografía. ¿Vale? Pues como todos sabéis, la radiología es una especialidad médica que cada vez va creciendo más, que tiene mucha parte tecnológica y por lo tanto, pues en los tiempos que corren, como eso va avanzando a una velocidad impresionante, pues también se queda obsoleto en nada de tiempo una cosa que hace 5 años era nueva y van surgiendo cosas nuevas, ¿no? Como por ejemplo, pues la inteligencia artificial se está desarrollando mucho en el campo de la imagen. Hay sitios donde las mamografías pues se hacen dos lecturas y una de las lecturas la hace un software de inteligencia artificial. Hay radiografías de placa simple, por ejemplo, que también en urgencias también lo hace la inteligencia artificial y hace como una especie de cribado. Entonces son técnicas que van cambiando, que van renovándose y que es importante conocer porque aunque se lleva a cabo en el servicio de rayos, pues al final todo paciente que va a una consulta o que va a urgencias, pues prácticamente todo se lleva una imagen radiológica o de ecografía y entonces pues es importante conocerlo. Con respecto a la ecografía, pues pasa lo mismo. La ecografía se ha extendido mucho al ámbito de la medicina ambulatoria, de las consultas de no solo de rayos, sino de muchas especialidades en las ambulancias y entonces pues también aporta mucha información. Es verdad que es un tema más o menos complejo, aunque no es una técnica que es barata, que es fácil de realizar y que no emite radiaciones, pues la técnica es compleja y es importante conocer la anatomía como así todo lo que nos podemos encontrar pues para hacerlo bien, ¿no? Para ello, pues yo creo que los radiólogos un poco tenemos la obligación de liderar esa formación y pues en este máster que tiene mucho de temario, pero tiene también una parte de ecografía, aproximadamente unas 20 horas, y bueno, pues ahí damos a conocer cómo funciona un ecógrafo, qué cosas se ven con el ecógrafo, cómo buscarlo, qué hay que ver, hasta dónde llega, cuáles son sus limitaciones y para eso vamos a hacer un poquito de este webinar de repaso. Es una técnica muy operador dependiente. La resonancia y el escáner no son técnicas que sean operador dependientes. Hay un técnico que lo hace, pero esas son imágenes que se adquieren en axial, en sagital o en coronal y luego se interpretan. Mientras que la ecografía pues depende mucho del propio paciente, de la constitución del paciente, de si colabora a la hora de realizar la ecografía y también del operador, de cómo pongamos el traductor, si cómo le ponemos, qué estamos buscando. Entonces es importante aprenderlo bien. Como hemos dicho, ausencia de radiaciones ionizantes, exploración en tiempo real, con la posibilidad de visualizar en múltiples planos, axial, sagital, oblicuo, un equipo portátil y económico con una alta resolución en estructuras superficiales y que tiene la modalidad, cada vez se le van añadiendo más botoncitos, más características que podemos aplicar, como por ejemplo pues el Doppler. El Doppler nos permite ver de una manera cuantitativa y cualitativa el flujo de los vasos. La elastografía, pues es un botoncito que cuando se aplica nos dice la rigidez de la lesión que estamos estudiando para el tiroides, para el hígado, para la mama. Nos aporta información de si esa lesión es más o menos rígida y por lo tanto nos da un criterio más o menos para hacer una biopsia o para sospechar una lesión maligna. Hay varios tipos de sondas, como veis en los ecógrafos, hay
puede haber varias ondas acopladas a un mismo ecógrafo. Las fundamentales son estas dos. La sonda convexa, que va de 3,5 a 5 MHz fundamentalmente, aunque puede oscilar desde 3 hasta 7, y la sonda lineal, que va de aproximadamente 7 hasta 13, 15. Entonces, ¿en qué se diferencian? En la frecuencia a la que emiten los ultrasonidos. Son sonidos que no son audibles para el cuerpo, para el ser humano, pero son ultrasonidos que se emiten desde unos cristales de diferentes materiales, fundamentalmente el cuarzo que hay en la parte de la goma, en la parte distal, y esos cristales son capaces de convertir la energía eléctrica del enchufe en ultrasonidos, la envían al cuerpo y esos ultrasonidos, según van rebotando con las diferentes estructuras en función de su morfología y su estructura, pues vuelven a rebotar y el ecógrafo, el traductor, vuelve a convertir esa señal de ultrasonido en una energía eléctrica que con el ordenador pues se transforma en una escala de grises. El traductor curvo o transverso es para ecografía abdominal. Los ultrasonidos, cuanto menos es la frecuencia, más progresan, más penetran. Entonces, para ver un riñón que está profundo, pues utilizamos la sonda convex, mientras que la sonda lineal tiene más megahercios, emite a una frecuencia mayor, pero la resolución es para ver estructuras superficiales, o sea, no profundiza, tiene alta resolución, pero poca profundidad. Entonces, para ecografía de tiroides, de mama, músculo esquelético, de partes blandas, se utilizaría el traductor lineal. El lenguaje, vamos a hablar de ecogenicidad. Isoecogénico es cuando la lesión que estamos estudiando es de una ecogenicidad similar a la de alrededor, hiperecogénico cuando es más brillante, hipoecogénico cuando es más oscuro. Si alterna esas áreas, pues entonces lo llamaremos heterogéneo. Y luego tenemos los términos de hiperecogénico o hiperecoico y anecogénico o anecoico. Hiperecogénico, la típica lesión hiperecogénica es la litiasis en el hueso. Lo que vamos a ver es una estructura hiperecogénica brillante que deja una importante sombra acústica posterior. El ultrasonido no penetra el hueso, entonces atrás se ve negro, se ve una sombra posterior. Y anecogénico, el típico ejemplo es el quiste, que es o líquido, que el ultrasonido atraviesa muy bien esa lesión, entonces vamos a ver un refuerzo posterior, lo vamos a ver más blanco, ¿vale? Comparando con el tejido de alrededor. Esta imagen es la típica de una colelitiasis, una litiasis en el interior de una vesícula biliar. Vemos el parénquima hepático con una ecogenicidad grisácea, con vasos. Vemos una estructura ovalada anecoica, que es la vesícula biliar convis, y en su interior una estructura hiperecogénica con sombra posterior. Eso sería una litiasis biliar. Y en este ejemplo lo que vamos a ver es un quiste, ¿vale? Una lesión anecoica que transmite muy bien el sonido. Es un ejemplo típico de un quiste simple, anecoico, con paredes bien definidas y con refuerzo acústico posterior. El protocolo de estudio de ecografía de abdomen, que lo vamos a ver en las prácticas, pues es empezar a nivel del epigastrio, en planos transversales y longitudinales. Luego vamos al lado derecho para ver el hígado, la localización de la glándula adrenal derecha y el riñón derecho. Y en el lado izquierdo, el bazo y el riñón izquierdo. Luego volvemos otra vez al epigastrio, vamos bajando, vamos pasando por la zona supraumbilical, vemos si hay adenopatías retroperitoneales, vemos la aorta, la bifurcación aórtica y acabamos en la pelvis valorando la vejiga urinaria, si hay contenido anómalo o no, y la próstata o la región de úteros y paramétrios y ovarios en la mujer si se puede, porque muchas veces pues ya llegar a esas lesiones, a esos órganos es más difícil. Esto es lo que vamos a ver en los cortes iniciales del hígado. A nivel de la región pancreática, vemos la cabeza, cuerpo y cola pancreática con parte del lóbulo hepático izquierdo. Valoramos el hígado, esto sería el estómago, y luego posteriormente pasamos al lado derecho a ver las venas suprahepáticas. ¿Vale? Luego, en los diferentes cortes valoraremos la vesícula biliar y el resto del hígado. Luego pasamos al riñón derecho, hay que visualizar el espacio patorrenal donde se puede acumular líquido libre y donde está la glándula adrenal. Vemos la zona del ilio hepático con las arterias, o sea, con la vena porta, la arteria hepática entrando y la vía biliar extrahepática. Y luego
la zona del riñón. Estos son cortes a nivel del hilo hepático, donde tenemos la arteria hepática, la vena porta y una dilatación de la vía biliar extrahepática. La vena acaba recibiendo las venas suprahepática derecha, media e izquierda, y aquí otra vez la zona pancreática, donde vemos el eje esplenoportal. Esto es la vena esplínica, es muy fácil de encontrar el páncreas porque está siempre justo por delante de la vena esplínica que viene del bazo, se une con la vena mesentérica superior y forma la vena porta. Y el tejido que está justo anterior a ese eje esplenoportal es el páncreas. Pues todo esto lo vamos a ver en las prácticas de ecografía con diferentes modelos para poder estudiarlo y ver pues, un poco también las diferencias anatómicas que pueda haber. Tenemos que ver también la aorta, el bazo, los riñones y, como hemos dicho antes, pues la vejiga. Lo ideal es que el paciente tenga ganas de orinar en un principio para valorar que la vejiga esté bien distendida, que las paredes no están colapsadas, sino que están lisas, uniformes y que no hay lesiones polipoideas ni un contenido anómalo dentro de la vejiga. La vesícula biliar es una de las partes que mejor se ve en la ecografía, está muy accesible y hay patología muy frecuente que puede ser también muy importante, como la colecistitis. Y entonces es importante valorar la vesícula biliar. Es importante que se valore en ayunas, porque así la vesícula está grande, está distendida y se puede valorar en su totalidad, igual que decíamos antes de la vejiga. Si comemos, pues la vejiga se contrae, echa la bilis al tracto intestinal y entonces no vamos a poder valorar tan bien su interior. Tiene que ser una pared finita de menos de 3 milímetros y un contenido anecoico. Si vemos como en este ejemplo de la derecha arriba, que vemos que hay un contenido que hace un nivel y que está pues, ocupando parte de la vesícula biliar y que no es anecoico, pues estamos ante barro biliar. Otras posibilidades podría ser un hematoma, pero bueno, eso es muy raro. Lo más frecuente es barro biliar. Y las lesiones hiperecogénicas con sombra posterior son las típicas de colelitiasis. Cuando tenemos una vesícula distendida, porque hay una litiasis enclavada en el infundíbulo que no ha drenado bien al cístico, si está aquí la litiasis, pues entonces la vesícula se distiende, se inflama y puede llegar a necrosarse. Entonces vamos a ver un hidros vesicular, que es cuando mide más de 10 centímetros, de eje largo, con un signo de Murphy ecográfico positivo, al paciente le duele justo ahí, y con codolitiasis, y un engrosamiento de la pared mayor de 3 milímetros, que hemos dicho que es el límite alto. Entonces esos son criterios ecográficos de colecistitis aguda. Más ejemplos de colelitiasis, de colecistitis con una piedra, con una vesícula muy distendida y con líquido perivesicular y engrosamiento de la pared, pues son signos típicos de una colecistitis aguda. Y en las imágenes de abajo lo que vemos es una lesión nodular que no es hiperecogénica, sino que vemos que es grisácea, es una ecogenicidad parecida al parénquima hepático que depende de la pared. En estos pacientes lo que hacemos es que los movilizamos, decimos que se mueva hacia un lado y hacia el otro, porque puede ser un poquito de barro espeso o una piedra que no esté totalmente calcificada, o lo que es más probable es que en ese caso sea un pólipo. O sea, el pólipo está dependiente de la pared, el paciente se mueve, pero el pólipo no se desprende, siempre está, lo une, ¿no?, con un eje fibrovascular a la pared. Otra enfermedad, otra patología que podemos identificar muy bien es la apendicitis aguda. La apendicitis, aquí en este esquema vemos el ciego, el apéndice sale justo posterior a la válvula ileocecal y en condiciones normales es difícil verlo porque está colapsado, es una estructura muy pequeñita que está colapsado, no está dilatado, entonces pues, en condiciones normales es difícil verlo. Tenemos ahí técnicas y trucos para buscarlo, aunque sea normal, pero no es, o sea, cuando hay que verlo es cuando está inflamado, ¿no? Que es cuando plantea el problema, el típico dolor en fosa ilíaca derecha, y lo que vemos es una estructura tubular que acaba en fondo de saco, ¿vale? Porque el apéndice pues no se sale del ciego, pero no se continúa con nada, es una estructura ahí vestigial que no se comunica con nada más. Y lo que vemos es una estructura que en los cortes transversos es hipoecoica, que tiene varias capas y que presenta una afectación de la grasa circundante que se ve como un poquito de hiperecogenicidad de la grasa más marcada de lo habitual con borosidad de los planos grasos. El límite son 7 milímetros, si el apéndice, esta medida que vemos aquí.
mide más de 7 milímetros, está aumentado de tamaño. Si al paciente además le duele, tiene leucocitosis, PCR, pues apendicitis aguda. Es importante repasar el concepto de ECOFAST, que es la ecografía que se hace típica en un paciente politraumatizado que no puede ir a rayos a hacerse un escáner porque está malito, porque está grave, lo están estabilizando, y entonces pues esta ecografía es para ver si hay líquido libre. Se hace se mira en los sitios que hemos visto antes, subsifoideo, en el lado derecho, en el lado izquierdo y a nivel de la pelvis. Y si hay líquido, pues asumimos que es hemoperitoneo y que es un paciente de quirófano. ¿Vale? No hay que hacer nada más porque todo lo demás que queramos hacer puede ser complicarse la vida porque pues laceraciones, roturas hepáticas o esplénicas pueden ser súper evidentes pero no verlo en la ecografía. Entonces hay que saber que esta prueba es un paciente inestable para ver si hay líquido libre, porque si hay líquido libre tiene que ir a quirófano. Y lo demás pues o se estabiliza o será otra cosa, pero no hay, si no hay líquido libre es lo que hay que descartar con esta prueba. La ecografía Doppler, como vemos aquí, comparando con el AngioTag y con la angiografía, que son técnicas que emplean contraste, pues es una técnica no invasiva, que no produce radiación, permite un estudio en tiempo real y que es muy operador dependiente, ¿no? Vemos que es todo lo contrario a las otras pruebas. ¿Cuál es el estudio típico de la ecografía Doppler? El estudio de Doppler de los troncos supraórticos, carotidio. Es importante saber que existen dos modalidades de Doppler, el Doppler color y el Doppler potencia, que las diferencias fundamentales es que en el Doppler color, el Doppler potencia, no te va a decir cuál es el sentido y la velocidad de la sangre, mientras que en el Doppler color sí. Doppler color vamos a tener un ancho un espectro que va desde el rojo hasta el azul en función de si la sangre se acerca o se aleja del transductor, y vamos a poder medir la velocidad. Vamos a ver qué tipo de curva tiene esa arteria, si es de alta resistencia o de baja resistencia, cuáles son las velocidades sistólicas altas, diastólicas más altas, y en función de lo que estemos estudiando, pues ver si hay signos que hacen interpretar que hay una estenosis o si es un estudio normal. El estudio de Doppler pulsado es ese análisis de los vasos, que siempre tenemos que tener en cuenta que hay que hacerlo con una cierta inclinación, pues para valorar el tipo de curva. Por ejemplo, esto es una curva de baja resistencia, mientras que esto es una curva de alta resistencia. Otra aplicación muy útil es la ecografía testicular. La ecografía testicular pues se puede hacer de rutina para control de lesiones o en la urgencia para descartar una torsión testicular, una orquitis, epididimitis, ¿no? Esto, pues el truco para empezar con esta ecografía es empezar siempre con el testículo sano para ajustar los parámetros. O sea, este es en el contexto de urgencia, con dolor testicular agudo en un lado unilateral, pues hay que empezar siempre a hacer la ecografía con el lado bueno. En el lado bueno ajustamos los parámetros, vemos cuál es la cogerencia del testículo, vemos la vascularización que tiene, y luego cuando tengamos ajustado esos parámetros vamos al lado problema, al lado afecto, y valoramos si el testículo está aumentado de tamaño, si tiene una cogerencia heterogénea, si tiene alguna lesión en su interior que nos sugiera que hay un absceso, si tiene la vascularización aumentada, en el caso que estaremos pensando una etiología inflamatoria o infecciosa, o si está disminuida, estaremos pensando en una torsión testicular si no le llega flujo al testículo. Pero lo importante es empezar siempre con el lado bueno. En estos ejemplos aquí vemos un aumento de la vascularización del testículo con una colección heterogénea, es anecoica, pero tiene muchos tabiques en su interior, entonces es una orquiepididimitis con un acceso adyacente en el contexto de una afectación infecciosa. Y aquí también vemos un pequeño acceso con aumento de la vascularización del tejido testicular de alrededor. Para estudiar el varicocele también es muy útil porque vamos a ver las venas del plexo pampiniforme, cómo se ingurgitan con las maniobras de valsalva del paciente, vamos a poder establecer el grado de varicocele que tiene el paciente. Otro órgano muy accesible para la exploración ecográfica y que se utiliza un traductor de alta resolución, el traductor lineal, es la glándula tiroidea.
tiene dos lóbulos y un istmo, o sea, los dos lóbulos tiroideos derecho e izquierdo que vemos aquí que están al lado de la carótida y a los lados de la tráquea se unen por el istmo tiroideo y vamos a poder hacer una medida de los tres ejes, anteroposterior, transverso y longitudinal, y ver si hay alguna lesión ocupante de espacio o una alteración en la vascularización. En este ejemplo vemos una glándula tiroidea muy aumentada de tamaño, muy globulosa, con una ecogenicidad muy heterogénea y con un aumento de la vascularización que corresponde a una tiroiditis. En este esquema de aquí lo que vamos a ver es que las lesiones tiroideas, los nódulos tiroideos, que es algo muy frecuente incluso en población asintomática, pues hay una clasificación que es el TIRRAS, que es una clasificación hecha por el Colegio Americano de Radiología, que va desde el TIRRAS 1 hasta el TIRRAS 5 y que en función de varios parámetros pues vamos a establecer qué TIRRAS es y así vemos cuál es el siguiente paso. En función de la composición, la ecogenicidad, la forma, el margen o si tiene focos ecogénicos o no, vamos a asignar unos puntos que los vamos a sumar y en función de lo que sumen pues vamos a decir si es un TIRRAS 2 y no es sospechoso y no hay que hacer nada, o si es un TIRRAS 4 o 5 y hay que hacer una punción para valorar una posible neoplasia tiroidea. Otra aplicación que vamos a estudiar es la trombosis venosa profunda. El estudio de las venas del sistema venoso profundo es bastante frecuente en la práctica diaria, la sospecha de TVP, más frecuente a nivel de los miembros inferiores, aunque también pacientes que llevan portacads o que se les ha cogido una vía, pues también puede ser a nivel del sistema venoso profundo del brazo, pero sobre todo en la pierna. Entonces vamos a ver, pues hay que empezar siempre en la vena femoral común, hay que ir para abajo, estudiar la vena poplitea, los troncos peroneos, las venas tibiales posteriores y anteriores y estudiar las venas safenas, que son la unión, digamos, entre los sistemas venosos superficiales y profundos. Los signos radiológicos de la trombosis. El signo más fiable es cuando nosotros apretamos la vena y la vena se colapsa. La vena es una estructura con unas capas que son no son muy fuertes, no es como la de la arteria, que tiene una capa bastante resistente, sino que es una fina capa, entonces una fina pared, entonces al comprimir se colapsa. Cuando hay una pérdida de la compresibilidad en un segmento venoso, ese es el dato más fiable y si se visualiza, como en este caso, una lesión nodular hiperecogénica en su interior, en una vena aumentada de tamaño que no se comprime cuando apretamos con el transductor, pues ese es el típico signo de una trombosis venosa profunda. También cuando hay pérdida del flujo fásico con las maniobras de Valsalva, cuando no vemos flujo en la maniobra color o cuando hay un aumento de flujo por circulación colateral en las venas superficiales adyacentes. ¿Qué más cosas podemos estudiar y vamos a estudiar en el máster? La ecografía dirigida al sistema musculoesquelético. ¿Vale? Esta es una de las ecografías más frecuentes que se realiza para patología desde el punto de vista de traumatología, que es la ecografía del hombro para valorar los tendones del manguito de los rotadores. Esos tendones son 4, el más frecuente que se lesiona o en el cual se pueden producir roturas es en el tendón del músculo supraespinoso. ¿Vale? El supraespinoso es un músculo que pasa justo por debajo del acromion, ¿vale? Este espacio subacromial. Entonces, si aquí hay cambios degenerativos o hay diferentes tipos de acromion y disminuyen este espacio, pues podemos ver roturas, ¿no? Vemos como aquí en este ejemplo, por ejemplo, en este esquema, pues hay una pérdida de fibras de esta porción del tendón. Aquí también hay imágenes de rotura con zonas de hematoma intrasustancia del tendón y vamos a aprender cómo hacer esta ecografía y cuáles son las cosas que se ven normales y patológicas. Por casi último, que nos queda una parte, pues la ecografía de mama. La ecografía de mama, la mamografía es la técnica inicial en pacientes asintomáticas mayores de 50 años, pero en menores de 35 años que vienen por un nódulo, la prueba inicial es la ecografía. La ecografía nos va a permitir ver la anatomía normal de la mama, que tiene una zona premamaria, la zona premamaria sería la piel y el tejido celular subcutáneo.
La zona mamaria es donde están los lobulillos, la unidad octulobulillar terminal, que vemos como tiene como una distribución segmentaria que converge en el pezón, donde están ya los conductos. Y luego la zona retromamaria, que es la grasa de detrás de los lóbulos y el músculo pectoral. Y vamos a identificar pues, si hay lesiones nodulares, fundamentalmente nódulos sólidos o quistes, si hay distosiones del parénquima, si hay adenopatías, y siempre nos vamos a fijar en el pictograma. Esto en todas las ecografías es muy importante saber dónde estamos. Por ejemplo, este pictograma es el que corresponde a la mama izquierda y estamos a nivel de intercuadrantes superiores, un poquito por encima del pezón. Esa es la zona donde indica el pictograma que estamos. Y vemos un quiste con tabiques internos. Y por último, una cosa que nos permite hacer la ecografía es el intervencionismo. Pues hoy en día se hacen biopsias, punciones, se ayuda para coger vías centrales. Es la técnica que más nos gusta porque el paciente está tranquilo, está tumbado y nosotros pues podemos jugar con poner un poquito más de lado, podemos hablar con él, él nos ve la cara. Entonces es una técnica con la que es muy fácil hacer una punción. Por ejemplo, en esta imagen vemos una lesión quística a nivel de cuadrante superinterno de la mama izquierda, que era molesta, y con una aguja fina, una aguja de intramuscular, pues llegamos a la lesión, aspiramos y en el estudio post-PAF pues vemos que ya no hay quiste, ¿no? Lo hemos analizado para estudiar. Hay diferentes tipos de biopsia, o sea, la PAF, la BAG, biopsia con aguja gruesa, o la BAV, biopsia con aspiración de vacío, son las tres fundamentales. Y bueno, pues eso es todo. Eso es lo que quería compartir con vosotros, que en el máster pues tenemos 4 clases de ecografía de 5 horas cada una. Las 2 primeras en principio son dirigidas al estudio del abdomen y la tercera al estudio de músculo esquelético y partes blandas. Y en la última, fundamentalmente, el Doppler y practicaremos cosas con el intervencionismo. Tenemos un ecógrafo que es muy bueno, tenemos profesores que son muy buenos, disponemos de modelos también para poder hacer las ecografías y bueno, pues os animo a que os apuntéis al máster o que si queréis más información, pues ahí en la página de Amir o por correo nos podéis preguntar cualquier cosa y nada, espero que os haya sido de mucha ayuda y nos vemos pronto.